Bienvenido a un lugar donde las sombras susurran y las leyendas nunca mueren. Aquí, cada historia es un portal a lo desconocido, un eco de lo que muchos prefieren no recordar. Prepárate para adentrarte en un relato que te perseguirá mucho después de que termine este video. Esto apenas comienza. El secreto maldito de la tumba de Evaristo. La tierra estaba muerta. Los campos resecos crujían con cada pisada, como si protestaran por la falta de agua. Las hojas de los árboles se aferraban a sus ramas como espectros a la vida, y el sol, inclemente, castigaba sin misericordia. En aquel pequeño poblado rural, perdido entre cerros y caminos olvidados, la desesperación se respiraba como el polvo. Entre esas parcelas abandonadas vivía Tomás, un campesino joven, delgado por el hambre y curtido por el trabajo. Su casita de adobe parecía resistir por costumbre, igual que su esposa, Clara, que cada mañana hervía el último balde de agua como si fuera un tesoro líquido. Las milpas ya no germinaban, las gallinas habían dejado de poner, y el pozo común, que alguna vez fue el corazón del pueblo, no era más que un hueco seco y agrietado. Una tarde sofocante, los campesinos se reunieron bajo el árbol viejo que servía como asamblea. Sus rostros reflejaban algo más que cansancio. Miedo. El tipo de miedo que se instala cuando la naturaleza deja de escuchar las plegarias. «Esto no aguanta más», dijo uno de los hombres, con la voz rasposa. «Si no hacemos algo, no llegaremos al fin del mes. Ya no hay agua ni para enterrar a los muertos», respondió otro, encendiendo un cigarro como si fuera su último lujo. Después de un silencio pesado, alguien propuso enviar una petición al municipio más cercano, pidiendo ayuda urgente, construir un pozo nuevo, traer agua, salvar lo que quedaba de su tierra. Todos asintieron con resignación. No era un plan brillante, pero era el único. La pregunta era, ¿quién se atrevería a llevar la carta? El camino que separaba el pueblo de la cabecera municipal era largo y traicionero. Cruzaba cerros donde, según decían los ancianos, se escuchaban lamentos en las madrugadas y sombras que se movían aunque no hubiera viento. Algunos aseguraban que bandoleros merodeaban por ahí. Otros, que quienes se atrevían a atravesar ese sendero por la noche simplemente desaparecían. Los rostros se voltearon hacia Tomás, no por valentía, sino por necesidad. Era el más joven, el más pobre y el que tenía menos que perder. Le ofrecieron unas cuantas monedas, promesas vacías de más si lograba traer ayuda. Tomás bajó la mirada. Al buscar los ojos de Clara, vio en ellos la misma desesperación que ardía en los demás. «Lo haré», murmuró, con voz apagada. A la mañana siguiente, con la carta doblada cuidadosamente en un morral de cuero, montó a su burro y emprendió el viaje. Ninguna campana lo despidió, ninguna voz le deseó suerte, solo el crujido del camino seco y el silencio de un pueblo que ya se sentía condenado. Las horas pasaron lentas bajo el sol inclemente. Cuando la noche cayó, Tomás ya estaba lejos de cualquier casa, de cualquier luz. No había postes, ni caminos señalados, solo la oscuridad infinita. Cerca de la medianoche, llegó a un claro dominado por un árbol retorcido, tan viejo que parecía tener raíces en otra época. Amarró al burro, se sentó sobre una piedra áspera y partió en dos el último pedazo de pan.
Masticó en silencio, escuchando cómo el viento soplaba entre los cerros como un susurro sin dueño. Fue entonces cuando lo sintió. No lo escuchó primero, lo sintió. Un cosquilleo helado en la nuca, un silencio que no era natural. Y después, pasos lentos, suaves, como si alguien descalzo se acercara entre la maleza seca. Tomás alzó la vista. A unos metros, en el borde de la penumbra, se recortaba la silueta de un anciano muy delgado, con sombrero ancho y un abrigo largo que parecía flotar con el viento. No llevaba linterna, ni caballo, ni carga alguna. Solo estaba ahí, como si lo hubiese estado esperando desde siempre. «Buenas noches, muchacho», dijo el viejo con voz pausada, tan grave que se confundía con el viento. Tomás sintió que el corazón le latía en los oídos. Aún así, contestó con un hilo de voz. Voy al municipio a entregar una carta». El viejo sonrió apenas, mostrando dientes amarillentos. «Entonces no duermas aquí. Quien se queda bajo este árbol no ve salir el sol». Un escalofrío le recorrió la espalda, como si una mano invisible lo hubiera tocado. Tomás tragó saliva. El viento seguía soplando, pero ya no era un viento normal. Tenía un silbido gutural, casi como si alguien o algo respirara muy cerca de su oído. La silueta del viejo no se movía. Estaba ahí, de pie, con una quietud que no era humana. La luz pálida de la luna apenas revelaba los surcos profundos de su rostro y unos ojos que no reflejaban nada. «¿Por qué? ¿Por qué dice eso, don?», preguntó Tomás, apretando el morral contra el pecho. El anciano dio un paso hacia adelante. No crujió ninguna rama. No dejó huella, porque este no es un sitio para dormir. No si aprecias tu vida. Tomás miró alrededor. El camino estaba vacío. No había otra voz, no había otra sombra. Pero por primera vez notó algo extraño. La temperatura había bajado de golpe. El burro, nervioso, empezó a mover las orejas y resoplar como si percibiera algo que él no. «Por este sendero», continuó el viejo, «hay quienes no caminan con cuerpo, sino con rabia. Si te quedas aquí, muchacho, te encontrarán antes de que amanezca». La manera en que pronunció «te encontrarán» le heló la sangre. No parecía una advertencia, sonaba como una certeza. «Hay otro camino», añadió, «uno más largo, pero más seguro. Toma el sendero del este. Sigue las piedras grandes que brillan cuando les pega la luna. No te detengas y no voltees si escuchas que alguien te llama». Tomás dudó. El rostro del viejo tenía algo perturbador. No había emoción, ni miedo, ni urgencia, solo un saber antiguo, como si él ya hubiera visto a muchos antes cometer ese mismo error. ¿Y usted? ¿Qué hace aquí, tan solo?, preguntó el campesino. El anciano lo observó en silencio. Un silencio que duró demasiado, como si las palabras que iba a decir se hubieran muerto hace años. Finalmente, se limitó a bajar un poco la cabeza, sin responder. Esa falta de explicación fue lo que más lo inquietó. Tomás dio un paso atrás,
Sujetó las riendas del burro con fuerza y sin pensarlo más, obedeció. Tomó el camino del este. El anciano se quedó inmóvil, como una estatua vieja, hasta que la oscuridad se lo tragó por completo. El nuevo sendero era más empinado. Cada piedra golpeaba las patas del burro y el cansancio se acumulaba en sus piernas, pero Tomás no se atrevió a detenerse. Algo en su instinto le gritaba que debía seguir avanzando. Mientras subía, una extraña sensación lo acompañaba, como si alguien caminara detrás de él, pero a unos metros de distancia. Nunca escuchó pasos claramente, pero el peso de una presencia invisible lo seguía, respirando a su ritmo, deteniéndose cuando él se detenía. Pasado un tiempo que no supo medir, llegó a un claro elevado desde el cual se veía el árbol retorcido donde había estado minutos antes. Ahí, entre las sombras, una fogata ardía. Tomás entrecerró los ojos. Dos siluetas humanas estaban sentadas frente al fuego. Tenían escopetas apoyadas en las piernas y miraban en dirección al camino principal. No se movían, pero su postura era la de depredadores esperando una presa. Su estómago se contrajo. Si se hubiera quedado a dormir bajo ese árbol, ahora estaría frente a ellos. O peor, un sudor frío le corrió por la frente mientras apretaba las riendas y seguía su marcha sin mirar atrás. No importaba cuántos kilómetros más caminara. Esa noche, la oscuridad le había dado un aviso, y Tomás lo había escuchado. Cuando el cielo comenzó a aclararse, con un tímido resplandor anaranjado en el horizonte, Tomás sintió que sus piernas se aflojaban de alivio. Había sobrevivido a la primera noche, pero algo le decía que el peligro no había terminado. La figura de aquel anciano seguía clavada en su mente, como si aún lo observara desde alguna parte del camino. El amanecer no trajo descanso, solo un alivio breve. Tomás llegó al municipio cuando el sol ya se alzaba sobre los cerros, débil, pero suficiente para revelar su rostro agotado. Tenía las manos agrietadas por el frío de la madrugada y los párpados pesados, como si llevara días sin dormir. El bullicio del pueblo lo golpeó como una ráfaga de realidad. Carretas, gallos, gente yendo y viniendo. Todo lo que en su aldea se había ido desvaneciendo poco a poco con la sequía. Preguntó por la oficina del alcalde y luego de una espera sofocante y una mirada de desinterés del funcionario de turno, entregó la carta que llevaba en el morral como si fuera un pedazo de su propia esperanza. Cuando salió, ya no quedaban fuerzas en sus piernas. Caminó hasta unas cabañas de renta a las afueras, donde pagó lo poco que tenía. Un catre desvencijado, una jarra de agua y un pedazo de pan duro. Pero bastó para cerrar los ojos unas horas. No soñó, o mejor dicho, soñó con el silencio, con el árbol retorcido y con los ojos del anciano brillando en la penumbra. Al día siguiente, se levantó antes que el sol. Sabía que si quería volver con vida, no podía dejar que la noche lo encontrara otra vez en medio del monte. Preparó al burro, revisó el morral vacío y emprendió el camino de regreso. La bruma matutina lo envolvía como un manto húmedo. Cada silbido del viento le recordaba que no estaba solo,
aunque no hubiera nadie a la vista. El sendero parecía distinto a la ida, más estrecho, más torcido, como si la montaña misma quisiera retenerlo. Y entonces lo vio. En mitad del camino, sobre un tramo recto de tierra rojiza, el anciano lo esperaba. Parado en silencio, sin sombra, como si nunca se hubiera movido de ahí. Tomás sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Usted? La voz le tembló. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? El viejo ladeó apenas la cabeza, con esa expresión que no era ni sonrisa ni amenaza, sino algo en medio. Conozco cada piedra de este camino, muchacho. Sé quién lo cruza y quién no regresa. Tomás tragó saliva. Quiso avanzar, pero algo, una mezcla de respeto y temor, lo obligó a detenerse frente a él. El anciano dio unos pasos lentos hacia la vera del camino y con voz suave pero cargada de un extraño peso, dijo: «Te advertí por tu bien. ¿Y me escuchaste?» Muy pocos lo hacen y viven para contarlo. Tomás bajó la mirada, incómodo. «Le agradezco, don, de verdad. Si no fuera por usted, quizás estaría muerto». El viejo asintió lentamente. «Entonces harás algo por mí». Esa frase cayó sobre el silencio como un golpe seco. «¿Qué quiere?», preguntó Tomás, sin ocultar su inquietud. El anciano clavó sus ojos opacos en él. «Cuando regreses a tu pueblo, ve al cementerio. Busca la tumba de un hombre llamado Evaristo Ramos. Durante 9 noches vas a encender 3 velas frente a esa lápida y rezar por su alma. No pedirás nada para ti, solo rezarás». Tomás sintió cómo el aire se espesaba. El viento pareció detenerse. «¿Y por qué?», preguntó casi en un susurro. «Porque algunos descansan cuando alguien los recuerda». La voz era profunda, áspera, como si viniera desde muy lejos. El rostro del anciano tenía un brillo raro, como si la piel no le perteneciera del todo. Tomás sintió una punzada en el estómago. «Hazlo», dijo el viejo, acercándose un poco más. «Y la tierra dejará de darte la espalda. Si cumples, lo que necesitas llegará. Si no, bueno». Inclinó el sombrero. «Ya sabes cómo se siente la oscuridad de este camino». El campesino no supo si aquello era una amenaza, un trato o una profecía, pero su instinto, el mismo que le salvó la vida la noche anterior, le dijo que debía aceptar. «Está bien, don, lo haré». El anciano bajó la cabeza lentamente, dio un paso atrás y en un parpadeo ya no estaba. Tomás respiró hondo. La bruma se disipó de golpe, como si el camino volviera a pertenecerle. Pero mientras avanzaba, no podía dejar de preguntarse quién era realmente aquel hombre y por qué lo esperaba. El sol se desangraba lentamente sobre el horizonte cuando Tomás divisó los techos de lámina de su pueblo. El polvo del camino se le había pegado a la piel como costra
y sus piernas apenas respondían. Pero la sensación de volver con vida era casi irreal. Clara lo esperaba afuera de la casita de adobe, con los brazos cruzados y los ojos enrojecidos por la preocupación. Cuando lo vio venir, no corrió hacia él. Simplemente dejó que el alivio se deslizara por su rostro como agua sobre piedra. «Pensé que no volverías», susurró, abrazándolo con fuerza. «Ni yo lo tenía claro», contestó él, apenas sonriendo. Esa noche, el murmullo se propagó rápido por el caserío. Tomás llegó, entregó la carta. Los vecinos lo miraban con una mezcla de respeto y temor, como si hubiera atravesado un territorio del que pocos regresaban. Algunos hombres se acercaron para estrecharle la mano. Otros simplemente lo observaron desde la sombra, con los ojos llenos de preguntas que nadie se atrevía a formular. Pero ni los saludos ni la bienvenida lograban borrar de su mente la voz del anciano. Las palabras se repetían una y otra vez en su cabeza. Busca la tumba de Evaristo Ramos, 9 noches, 3 velas, reza. Esa misma madrugada, cuando todos dormían, Tomás se levantó en silencio. Tomó una linterna de aceite, 3 velas de sebo y una caja de cerillos. Clara lo miró desde la puerta, medio dormida, sin decir nada. Él no explicó, ni siquiera sabía cómo hacerlo sin parecer loco. El panteón del pueblo quedaba a las afueras, junto a un arroyo seco que alguna vez alimentó los cultivos. Para llegar, había que cruzar una cerca de madera torcida y caminar entre senderos de piedra cubierta de polvo y raíces. El viento nocturno era distinto ahí, más frío, más denso, como si la tierra misma contuviera el aliento. Cuando empujó el portón oxidado, un «k» se alzó en medio del silencio. Las cruces torcidas y las lápidas desmoronadas parecían observarlo. Cada paso que daba levantaba un «k», y por un momento juró escuchar entre las tumbas. No, solo el eco de algo que no quería ser escuchado. Buscó con la linterna. Evaristo Ramos. 1, 2, 3 filas de lápidas. Hasta que lo encontró. La tumba era modesta. Una cruz de madera carcomida y una placa corroída por la humedad. La tierra a su alrededor estaba extrañamente limpia, como si alguien o algo la mantuviera así. Tomás sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Clavó las 3 velas frente a la lápida, encendió una a una y se arrodilló. No sabía rezar bien, pero cerró los ojos y murmuró palabras torpes, pidiendo por el descanso de un hombre al que no conocía. El viento sopló entre las tumbas, levantando un remolino de hojas secas. La llama de las velas titiló, pero no se apagó. Y en ese instante, Tomás sintió, no vio, sintió que alguien estaba parado a sus espaldas. El aire cambió de temperatura. Lentamente giró la cabeza y no había nadie. Pero el portón del cementerio se cerró solo. Tomás se levantó de golpe, con la respiración entrecortada. Se obligó a no correr, a no mirar hacia atrás. Salió con pasos temblorosos, como quien huye sin hacer ruido para no despertar algo que duerme.
Esa fue la primera noche. Y aunque no ocurrió nada más, el silencio del panteón se quedó pegado a él como un presagio. La segunda noche, Tomás regresó al cementerio con la misma mezcla de miedo y determinación. Las velas se reflejaban en sus ojos como diminutos faroles de advertencia, y cada sombra parecía moverse con vida propia. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Algún aroma antiguo y húmedo que le revolvía el estómago. Se arrodilló frente a la tumba de Evaristo Ramos, encendió las 3 velas y comenzó a murmurar las palabras que ya conocía de memoria. Cada frase era una cuerda tensada, cada silencio un tambor de tensión que le golpeaba el pecho. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro leve, apenas audible, que parecía salir del suelo mismo. Gracias. Tomás se giró, pero la neblina de la noche distorsionaba cualquier forma. Nada. Solo las lápidas torcidas y los árboles desnudos que crujían con el viento. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera arrancársele del pecho. Pero continuó rezando, repitiendo la oración sin desviarse, intentando ignorar la sensación de que alguien o algo lo observaba desde cada rincón oscuro. La tercera noche, el aire se volvió más pesado. Las velas se inclinaban hacia él, aunque no había viento. Los sonidos del pueblo se perdían detrás de un murmullo constante de hojas, ramas y lo que parecía un paso arrastrado, muy cerca, pero sin cuerpo visible. Tomás sintió que alguien caminaba entre las lápidas, siguiendo cada uno de sus movimientos. Cada tanto, la llama de las velas parpadeaba violentamente, proyectando figuras alargadas y deformes en las paredes de la tumba. Y aunque ningún ser apareció, él sabía que no estaba solo. Para la cuarta noche, la tensión era palpable. Tomás había aprendido a reconocer los cambios, la sensación de frío extremo, el aroma a tierra removida y ese silencio interrumpido por susurros en lenguas que no entendía, pero que de alguna manera le hablaban directamente al miedo. Al colocar las velas frente a la tumba, esta noche algo diferente sucedió. Una sombra oscura se alargó detrás de él, sin forma definida, con un calor helado que lo rozaba como si fueran dedos. Tomás contuvo el aliento, rezando más rápido, con la voz temblorosa, rezando por un hombre que nunca conoció. Al terminar, un suspiro profundo pareció recorrer toda la neblina del cementerio, y por un instante la sombra desapareció, dejando solo un eco de alivio y miedo mezclados. La quinta noche fue la más intensa hasta entonces. Al llegar al panteón, Tomás sintió que la tierra bajo sus pies vibraba ligeramente. Un golpeteo metálico, como si cientos de cadenas rozaran las lápidas, acompañaba sus pasos. Frente a la tumba de Evaristo Ramos, las velas no se mantenían firmes, se inclinaban como empujadas por manos invisibles. Tomás rezó de rodillas y en medio del murmullo de su oración, escuchó claramente una voz. «No mires atrás». El campesino contuvo el impulso de girarse. Un segundo de desobediencia y habría visto algo que aún no estaba preparado para enfrentar. La llama de las velas se volvió azulada por un instante, iluminando el contorno de una figura pequeña y encorvada
que desapareció antes de que pudiera distinguirla. Cada noche, Tomás se sentía más débil físicamente, pero más alerta espiritualmente. Sabía que la tumba no estaba sola, que cada oración acercaba algo, aunque no podía comprender qué exactamente. La sensación de que la presencia del anciano lo seguía nunca lo abandonaba, como si un hilo invisible lo conectara a algo más grande, más antiguo, más oscuro. Al terminar la quinta noche, con las manos quemadas por la cera y la garganta seca, Tomás comprendió algo. Esto no era solo un favor para un alma en pena. Era una prueba, y el verdadero misterio aún no se revelaba. La sexta noche llegó más rápido de lo que Tomás hubiera querido. Cada paso hacia el cementerio se sentía más pesado. La tierra parecía absorber su cansancio y devolverle un frío que se filtraba hasta los huesos. La bruma estaba más densa que nunca, y los árboles, desnudos y retorcidos, proyectaban sombras que parecían moverse deliberadamente, siguiendo sus pasos. Al llegar frente a la tumba de Evaristo Ramos, las 3 velas que llevó titilaron de manera irregular, como si resistieran encenderse. El aire estaba inmóvil, pero Tomás sentía un peso sobre los hombros, una presión invisible que lo obligaba a inclinarse ligeramente, como si el cementerio mismo respirara sobre él. Se arrodilló y comenzó la oración, pero esta vez la voz de Evaristo, o lo que él percibía como la voz, susurró con claridad: gracias, pero no mires atrás. Tomás contuvo la respiración. Esta vez no fue un susurro leve. Parecía que la voz vibraba en el aire y en su pecho al mismo tiempo. Cada palabra llevaba una urgencia que le hacía temblar las manos. La cera de las velas comenzó a chorrear, formando figuras que parecían pequeños ríos de sombras sobre la tierra. Mientras rezaba, un frío intenso recorrió su espalda. Sintió que alguien se posaba detrás de él. No era una sensación común. Había una intención en ese frío, como si alguien o algo quisiera que lo viera, pero también quisiera probar su miedo. Tomás mantuvo la mirada fija en la lápida, concentrado en la oración. Cuando terminó, el viento se levantó de golpe y las llamas de las velas parpadearon, proyectando una figura familiar. El anciano estaba allí. No caminó ni apareció de manera visible. Estaba dentro del humo y la luz, como si la misma noche lo hubiera formado. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y la sonrisa, leve pero inquietante, revelaba un conocimiento que Tomás no podía comprender. «Lo estás haciendo bien», dijo el anciano, con una voz que parecía surgir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. «Pronto comprenderás para qué». Tomás tragó saliva, incapaz de moverse. «¿Usted está muerto?», preguntó con un hilo de voz, aunque sabía que la respuesta no importaba. El anciano bajó la cabeza, apenas un gesto, y señaló con su dedo huesudo hacia la tumba de Evaristo. «Alguien que cumple con los muertos también puede cambiar su destino. No para ellos, para ti. Pero recuerda, todo tiene un precio». El corazón de Tomás latía con fuerza. Nunca había sentido un miedo tan vivo, ni una sensación de alivio tan profunda al mismo tiempo.
La figura del anciano comenzó a desvanecerse lentamente, mezclándose con la bruma y la luz de las velas. Antes de desaparecer por completo, dijo: «Mañana será la 7ª noche. Prepárate. Lo que verás no es para cualquiera». Tomás quedó solo, de rodillas, con las velas temblando frente a él. La sensación de que alguien lo observaba persistió incluso después de que el anciano se esfumara. Se levantó con cuidado, sopló las velas y regresó a su casa, con la certeza de que ya no podía retroceder. Esa noche no durmió. Cada sombra en su casa parecía moverse con intención. Cada crujido de la madera le recordaba que el anciano estaba más cerca de lo que podía imaginar, incluso sin estar visible. Sabía que las últimas noches del ritual revelarían algo que cambiaría su vida para siempre. La 7ª noche llegó con un silencio que dolía. No había viento, ni gritos de animales, ni murmullos del pueblo lejano. Solo la oscuridad, densa, aplastante, que parecía absorber cada paso que Tomás daba hacia el panteón. Su respiración era un hilo apenas audible, y cada sombra se extendía como tentáculos sobre el camino de piedras. Al llegar a la tumba de Evaristo Ramos, el aire estaba más frío que nunca. Las velas que llevaba en la mochila parecían pesadas, como si contuvieran un secreto que no debía abrirse. Las colocó frente a la lápida y encendió una a una. La luz proyectaba sombras alargadas, deformando las cruces y las lápidas hasta que todo el lugar parecía un bosque de figuras retorcidas. Tomás comenzó la oración, y a mitad del rezo, el suelo bajo sus rodillas vibró levemente. Un susurro profundo, grave y resonante llenó el cementerio. Has llegado hasta aquí. Ahora escucha con atención. El joven campesino alzó la cabeza y vio, flotando entre la neblina, la figura del anciano. Sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural, y aunque estaba inmóvil, parecía llenar todo el espacio del panteón con su presencia. «Has sido obediente», dijo el anciano. «Ha protegido a los muertos y respetado la promesa. Ahora es tiempo de que entiendas lo que te espera». Tomás sintió un nudo en el estómago, mezcla de miedo y anticipación. «¿Qué debo hacer ahora?», susurró, la voz temblándole. El anciano señaló hacia un claro más allá de la tumba, donde la luna iluminaba un montículo de tierra que parecía diferente a los demás. Allí, bajo la tierra que no se ve desde el camino, encontrarás algo que cambiará tu destino. No es mucho, pero es suficiente para quien sabe usarlo con prudencia. Pero recuerda, todo tesoro tiene su regla. No compartas lo que obtengas con quienes no comprenden su valor. La riqueza sin cuidado trae destrucción. Tomás tragó saliva, incapaz de apartar la mirada del anciano. ¿Estás seguro de que puedo encontrarlo? El anciano sonrió levemente. Esa sonrisa que no era amable ni cruel, sino profunda y sabia. Sí, hijo, pero primero termina el ritual. La noche siguiente será la última. Entonces sabrás si mereces lo que te espera. Mientras las velas se consumían, Tomás sintió que el aire se aligeraba ligeramente, como si el anciano se desvaneciera, pero la sensación de estar observado nunca desapareció. Caminó de regreso a su casa, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Por primera vez, comprendió que las 9 noches no eran solo un favor para un muerto. Eran un puente hacia algo que podía salvarlo a él y a todo su pueblo. Y también comprendió que el anciano,
aunque invisible, lo guiaba en cada paso. Al cerrar la puerta de su humilde hogar, Tomás se sentó junto a Clara y le dijo, con voz apenas audible: mañana será la última noche. Y después, algo cambiará para siempre. El silencio de la casa fue absoluto. Afuera, la luna brillaba sobre los campos secos, como un ojo que lo vigilaba. La octava noche cayó con un cielo cubierto de nubes densas, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado del pueblo. Tomás cargaba las velas, su linterna y un miedo que ya no podía ocultar. Cada paso hacia el cementerio era acompañado por un crujido bajo sus botas, y cada sombra parecía acercarse un poco más, como si conociera sus miedos y jugara con ellos. Al llegar frente a la tumba de Evaristo Ramos, las velas comenzaron a parpadear con fuerza, como si respondieran a un ritmo que él no entendía. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El aire estaba más tenso, más pesado, y un aroma extraño, a humedad y a madera vieja, se filtraba en sus pulmones. Comenzó a rezar, pero esta vez las palabras le costaban. Cada frase se enredaba en su garganta, como si el mismo viento quisiera tragarlas. Mientras susurraba, percibió que las sombras a su alrededor se movían con intención, separándose de las lápidas para acercarse a él. De repente, una ráfaga helada lo hizo temblar. Las llamas de las velas se inclinaron violentamente, proyectando formas grotescas en las paredes de la tumba. Tomás contuvo la respiración. No debo mirar atrás, susurró, recordando la advertencia del anciano. El silencio se rompió por un susurro múltiple, como si docenas de voces hablaran a la vez, todas mezcladas y distorsionadas. Has llegado lejos, pero la prueba final está cerca. Tomás sintió que algo lo tocaba ligeramente en el hombro, frío y húmedo, como si una mano fantasmal lo rozara. Casi se desmaya, pero recordó la presencia del anciano, su guía invisible. Inspiró profundo, continuó la oración y enfocó toda su mente en las palabras, sin ceder al miedo. En ese instante, frente a la tumba, un resplandor azul tenue emergió del suelo. Formas indistintas comenzaron a elevarse, flotando sobre la tierra removida como recuerdos de los muertos. Entre esas figuras, Tomás reconoció la silueta del anciano. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía de este mundo. Mira bien, hijo, dijo la voz que ahora parecía venir del resplandor mismo. Todo lo que haces abre puertas que muchos temen cruzar. Mañana será la última noche. Entonces conocerás la verdad, y aquello por lo que has trabajado será revelado. El viento sopló con fuerza. Las sombras se retiraron y las velas se estabilizaron, ardiendo con calma. Tomás estaba agotado, con las manos entumecidas, la respiración entrecortada y el corazón latiendo como un tambor. Aún así, una certeza silenciosa lo acompañaba. Estaba más cerca que nunca de descubrir el misterio que cambiaría su vida y la del pueblo. Caminó de regreso, cada paso más pesado, pero con una fuerza renovada. Sabía que la última noche decidiría todo. La novena noche llegó con un cielo despejado, pero la luna brillaba con una luz extrañamente fría, blanca y clara, como si iluminara más la oscuridad que la tierra misma.
Tomás cargaba sus velas y la linterna, caminando con pasos silenciosos hacia el cementerio. Cada crujido de las piedras, cada sombra, parecía un recordatorio de todo lo que había vivido en las noches anteriores. Frente a la tumba de Evaristo Ramos, las velas se encendieron casi solas. La tierra parecía esperar, como si la tumba misma supiera que era la última noche. Tomás se arrodilló, colocando las 3 velas frente a la lápida, y comenzó a rezar. Esta vez, las palabras salían con firmeza, pero su corazón latía desbocado, consciente de que algo extraordinario estaba por suceder. De pronto, un resplandor azul intenso surgió del suelo, y la figura del anciano apareció flotando entre la neblina. Sus ojos brillaban como fuego helado, y su voz resonó con fuerza sobrenatural. Has cumplido con cada noche, Tomás. Has respetado lo que muchos temen. Ahora conocerás la verdad. Tomás contuvo la respiración mientras el anciano señalaba un punto exacto frente a la lápida. Allí, la tierra comenzó a temblar ligeramente y un pequeño cofre emergió del suelo, cubierto de polvo y raíces. Tomás se acercó con manos temblorosas y lo levantó, sintiendo el peso de algo que no era solo material, sino también un legado antiguo y misterioso. Este cofre contiene un tesoro, dijo el anciano. No es oro para ostentar, sino para reconstruir lo que la vida te negó. Tu pueblo lo necesita, y tú debes usarlo con sabiduría. Tomás abrió el cofre. Dentro había monedas antiguas, algunas piedras preciosas y un pergamino con instrucciones para repartir el agua y mejorar la tierra del rancho, tal como el anciano había prometido. Pero su mirada se detuvo en un detalle que lo estremeció: una pequeña cruz, similar a la que marcaba la tumba de Evaristo, tallada en oro puro. Recuerda, continuó el anciano, no compartas el tesoro con quienes solo buscan beneficio propio. La verdadera riqueza no está en las monedas, sino en lo que hagas con ellas. Tomás sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La figura del anciano comenzó a desvanecerse lentamente, fundiéndose con la bruma de la noche, dejando atrás solo la certeza de que todo lo que había pasado no había sido casualidad. Cuando el joven volvió la mirada hacia la tumba de Evaristo, ya estaba en silencio absoluto. Las velas se consumieron, pero Tomás supo que había cumplido no solo con un ritual, sino con un pacto silencioso que cambiaría su destino para siempre. Afuera, la luna iluminaba los campos secos de San Nicolás, y por primera vez en meses, la esperanza parecía posible. El sol de la mañana se filtraba por entre las montañas cuando Tomás regresó a San Nicolás, cargando el cofre con el tesoro. Cada paso lo llenaba de una mezcla de cansancio y emoción. La bruma de las noches anteriores ya no lo perseguía, pero el recuerdo del anciano permanecía vivo, como un hilo invisible que lo guiaba. Al llegar, los vecinos salieron a recibirlo. Algunos aún dudaban, otros miraban con respeto. Todos sentían que algo había cambiado. Tomás abrió el cofre frente a ellos, mostrando monedas, piedras y el pergamino con instrucciones claras para reparar el pozo y mejorar los campos secos. Este tesoro no es solo mío, dijo con voz firme. Es para el pueblo, pero debemos usarlo con cuidado. La verdadera riqueza está en la vida que construyamos juntos. Los hombres y mujeres del pueblo asintieron, sorprendidos y agradecidos. Juntos comenzaron a excavar, reparar y sembrar.
El pozo se llenó de agua cristalina y poco a poco la tierra seca volvió a ofrecer frutos. San Nicolás comenzó a renacer y con ello la esperanza se fortaleció en cada corazón. Cada fin de semana, Tomás visitaba la tumba de Evaristo Ramos. Encendía 3 velas, como le había enseñado el anciano, y rezaba por su alma. Sentía que el espíritu lo acompañaba, invisible pero presente, vigilando que el pueblo prosperara y que el tesoro se usara con justicia. Con el tiempo, Tomás se convirtió en un hombre respetado y querido por todos, pero nunca olvidó la lección de las 9 noches. El verdadero poder está en la obediencia, el respeto y la fe en lo invisible. Y aunque nadie más volvió a ver al anciano, Tomás sabía que cada sombra, cada susurro y cada noche de luna en el cementerio recordaban la promesa cumplida y el pacto silencioso que había cambiado su destino y el de su pueblo para siempre. San Nicolás prosperó, pero en las noches de luna llena, quienes pasaban cerca del panteón juraban escuchar un susurro suave entre las lápidas, agradeciendo al joven campesino que había traído de nuevo la vida a la tierra y los corazones. La historia de Tomás, del anciano y de Evaristo Ramos quedó grabada en la memoria del pueblo. Un relato de miedo, respeto y esperanza que se contaría por generaciones, siempre al filo de la oscuridad y la luz. Suscríbete si quieres más historias como esta. Pero recuerda, no todas las leyendas terminan cuando apaga la pantalla. Algunos secretos prefieren seguirte en silencio, esperando la noche perfecta para revelarse. Nos veremos cuando la niebla vuelva a cubrir el camino.